El Banco Mundial está ubicado en la oficina central en Estados Unidos, Washington. ¿Qué es? Es un órgano especializado de las Naciones Unidas que tiene como propósito la asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo. Esto se realiza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Palabras más sencillas, es una organización que se funda con el fin de levantar principalmente la economía de los países europeos. El Banco Mundial tiene como destino prestar 30.000 millones de dólares a estados y a empresas. Todo con la misión de combatir la pobreza con entusiasmo otorgado a las formas que ya vimos anteriormente. El banco también elabora estrategias institucionales para abordar los diversos aspectos de reducción de la pobreza. Abarca temas como medio ambiente, inclusión social, corrupción, problemas de género, entre otros. Otro de los principales objetivos es elevar el nivel de vida mediante el crecimiento sostenible e inversiones en las personas. El acuerdo constitutivo también establece que fomentará el objetivo del comercio internacional. Mi nombre es Melissa Remolina y para comenzar es menester dar a conocer cómo se crea la entidad del Banco Mundial. Nace en 1944 al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional por el Acuerdo Bretton Woods, con el fin de impulsar principalmente a las empobrecidas economías de los países europeos que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas y su creación fue financiada a través de la venta de bonos mundiales. Francia fue el primer país en recibir un préstamo de 250 millones de dólares para su reconstrucción, y el personal del Banco Mundial monitoreó el uso de estos fondos para garantizar que se emplearan correctamente. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional fueron creados para apoyar a la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, y mientras que la tarea del Fondo Monetario Internacional era la de preservar la estabilidad del sistema monetario, el Banco Mundial se fundó para apoyar el desarrollo económico entre los países más pobres mediante la financiación de proyectos. Para finalizar, es necesario manifestar que, con el tiempo, el Banco Mundial fue cambiando sus funciones y se formó el Grupo del Banco Mundial, compuesto por diversos bancos que otorgan distintos tipos de préstamos. Actualmente están integrados por 188 Estados miembros, sin embargo, el Banco Mundial está integrado por 5 instituciones más, que son, en primer lugar, el Banco de Reconstrucción y Fomento, establecido en 1944 por 28 países en la Conferencia de Bretton Woods, y empezó a funcionar en 1946. Su función principal es contribuir a la reconstrucción y desarrollo de los territorios de los Estados miembros, facilitando préstamos y proporcionando asistencia a países pobres, insolventes y países con ingresos medios. Promueve además la inversión extranjera privada y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. En segundo lugar, encontramos a la Asociación Internacional de Fomento, establecida en 1960 en la entidad del Banco Mundial, que brinda asistencia a los países más pobres del mundo. Está conformado por 168 países, aunque solamente recibe asistencia a 78. Su función es combatir la pobreza otorgando préstamos sin interés y donaciones. Los créditos se otorgan a países extremadamente pobres con ingreso anual per cápita de $895. En tercer lugar, encontramos a la Corporación Financiera Internacional, formado por 181 países miembros. Sus funciones son financiar al sector privado y otorgar financiamiento y servicios de asesoría para fortalecer las empresas en los países en desarrollo. En cuarto lugar, encontramos al Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, establecido en 1988 y está conformado por 173 países miembros. Se especializa en la facilitación de garantías a empresas que deseen invertir en países de economías de alto riesgo o afectadas por conflicto. Finalmente, encontramos al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que fue establecido en 1966 en virtud del convenio
sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, ratificado por 131 países. Actualmente está formado por 143 países miembros, funge como una corte internacional y está especializada en disputas de tipo inversionista entre estados. Los países en conflicto pueden recurrir voluntariamente al arbitraje de CIADI para resolver sus diferencias, pero una vez que hayan recurrido al CIADI no pueden retirarse unilateralmente. Primero, toda controversia será sometida para su decisión mediante los directores ejecutivos. Si estos emiten decisión, segundo, cualquier miembro de la Junta de Gobernadores podrá llevarlo a este para el fallo que sea definitivo. Si no llegara un fallo definitivo, cualquier desacuerdo podrá ser sometido a arbitraje, donde el tribunal estará compuesto por 3 árbitros, uno designado por el banco, otro por la parte, y si los dos árbitros no se ponen de acuerdo, uno por la Corte Internacional de Justicia o por el reglamento del banco. El banco tendrá capacidad jurídica para celebrar contratos, adquirir bienes muebles o inmuebles y acceder a hacer acciones judiciales, todo de acuerdo con las inmunidades diplomáticas de la Convención de Viena. La denuncia o retiro del Estado al frente al Banco Mundial se podrá realizar en cualquier momento mediante comunicación por escrito. Los idiomas oficiales del Banco Mundial son francés, inglés y español. Por otro lado, el Banco Mundial cuenta con unas modalidades para prestar dinero. El Banco Mundial presta alrededor de 30.000 millones de dólares a sus clientes, estos son los gobiernos y las empresas. Su misión es combatir la pobreza con entusiasmo en el mundo y otorgar préstamos con bajos intereses. Para lograr combatir dicha pobreza, el Banco Mundial establece unas condiciones de préstamo para esas empresas y gobiernos que le solicitan préstamos. En primer lugar está el programa de ajuste estructural, que impone la reestructuración política y económica para que los gobiernos y las empresas se adapten al libre mercado y a la política macroeconómica para facilitar el acceso a la inversión del capital transnacional. Un ejemplo de esto es el préstamo por 200 millones que se le hizo a Turquía. En segundo lugar están las medidas denominadas más severas que deben cumplir los gobiernos o bien las empresas para lograr el préstamo por parte del Banco Mundial. Algunas de estas medidas son la privatización de empresas, instituciones o todas las áreas controladas por el gobierno. También está la eliminación y la reducción del gasto social, la adecuación de las leyes y los reglamentos para eliminar los obstáculos de las empresas transnacionales y también el fortalecimiento del sistema judicial para combatir la corrupción de las inversiones, entre otras. El Banco Mundial se creó con el fin de levantar las economías europeas. Por lo tanto, los primeros países a los que el banco les prestó dinero fueron Francia, Italia, Reino Unido, Japón y Chile. El Banco Mundial ha prestado dinero a países que han debido pagar indemnizaciones a los obreros o a los empleados que tuvieron que abandonar su lugar de trabajo debido a la privatización de empresas. Igualmente, el banco se caracteriza por realizar préstamos a empresas o gobiernos para que estos paguen las deudas adquiridas y no para realizar nuevos proyectos, inversiones o préstamos a países pobres. Un ejemplo de esto es Uganda, donde se aplicó la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados. Esto consistía en perdonarle la deuda a Uganda a cambio de establecer medidas de ajuste estructural severas. Por lo tanto, es posible decir que el Banco Mundial es esencial para realizar buenos negocios financieros y por tanto no es un banco de caridad ni humanitario y que tampoco pretende distribuir riqueza por el mundo. Para terminar, el Banco Mundial cuenta con nuevos objetivos. Estos son las empleas y las becas. Los empleos tanto como para adultos y jóvenes. Y las becas tienen ciertas finalidades. Algunas de estas son generar enfoques nuevos y dinámicos para el fortalecimiento de la capacidad, el intercambio de conocimientos en el mundo en desarrollo, la promoción del desarrollo económico, entre otros. Por ejemplo, el programa presencial de becas de Japón e Indonesia.